Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de teoría del día 15 de abril, la clase del miércoles 15 de abril. Entonces, en estas clases de teoría en las que vamos a seguir hablando de regresión, sí que son teoría, pero es una mezcla entre teoría y práctica. Entonces yo sí que os recomiendo que tengáis R a mano, que tengáis en el portátil R, porque justo con la teoría también vamos a ir viendo algo de práctica, ¿vale? Bueno, pues con todo eso vamos a empezar con la clase de hoy. La práctica 10, la práctica anterior, exactamente la práctica que correspondía al día 14 de abril, vimos concretamente un ejemplo en el que nosotros hablábamos de regresión, pero la variable explicativa era una variable de tipo cualitativo. No era una variable numérica, sino que era una variable de tipo cualitativo. Era una variable que tenía dos niveles, que era gender, y tenía dos niveles, que era female, si recordábamos, email, ¿vale? Bien, pues nosotros vamos a seguir con este tipo de regresión en el que al menos una de las variables explicativas es de tipo cualitativo, es un factor. Bien, entonces para ello vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo consiste en lo siguiente. Existen algunos tipos de test, como es el test deportivo, test fisiológico, que es el test de Wingate. Este test de Wingate, no sé si alguno de vosotros lo ha probado, yo no, ¿vale? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Un individuo calienta y después tras ese calentamiento pues se le sube en un ergómetro de bicicleta, se sube a una bicicleta estática durante 30 segundos y se recoge la potencia máxima alcanzada durante esos 30 segundos en vatios, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una serie de individuos que llevaron a cabo este test de Wingate y nosotros de esos individuos hemos recogido esta potencia máxima recogida en el test de Wingate, el sexo de la persona que llevó a cabo este test de Wingate y el peso, ¿vale? Entonces, tanto la potencia como el sexo como el peso de ese individuo los recogimos todos en un archivo Excel que se llama potencia.xlsx. Este archivo potencia xlsx lo tenemos en el campus virtual. Entonces os vais al campus virtual, os bajáis este archivo potencia.xlsx, está en la carpeta de base de datos, os lo bajáis, lo descargáis en vuestro ordenador y como ya os digo, ya que tiene la extensión xlsx, nosotros estamos hablando de un archivo Excel. Entonces, si es un archivo Excel, nosotros no podemos leerlo directamente de R, sino que lo tenemos que importar, Lo tenemos que importar. Entonces, ya sabemos que por ser un archivo que no es de R, necesitamos importar dicho archivo a R, ¿vale? Pues eso va a ser lo primero que hagamos. Nosotros vamos a importar ese archivo a R. Entonces nosotros estamos aquí en el Commander, a ver si lo localizo, estamos aquí en el Commander y entonces dentro del Commander pues vamos a importar este archivo Excel. Entonces para ello lo voy a hacer un poquito más grande, a ver si se ve mejor. A ver. Entonces decimos datos, importar datos. Y se veía aquí, dentro de la importación de datos, pues tengo una opción que es importar datos desde un archivo de Excel. Entonces, eso va a ser lo que hagamos. Nosotros vamos a importar datos desde un archivo de Excel. Lo seleccionamos, le vamos a dar un nombre, pues por ejemplo le podemos dar el nombre de potencia, por ejemplo, ¿vale? El nombre de potencia. Le damos a aceptar y yo ahora busco pues el
directorio donde tengo ese archivo. Yo, por ejemplo, tengo ese archivo aquí en potencia, ¿vale? Le damos a abrir, ¿vale? Y ya parece que lo tenemos abierto. Entonces, vamos a visualizar este conjunto de datos que, como sabemos, pues para visualizar este conjunto de datos, pues nos tenemos que ir a estas pestañas que hay aquí arriba y tenemos una que es visualizar conjunto de datos. Entonces, en esta visualización del conjunto de datos, yo tengo el conjunto de datos con 3 variables. La primera variable que es Wingate, que es la potencia obtenido en el test de Wingate, en esa potencia máxima. Luego tengo el sexo de ese individuo y luego tengo también el peso. Y lo que nos planteamos es lo siguiente, ¿vale? Ya lo tengo. Nos planteamos lo siguiente, yo quiero expresar, vamos a ver que lo ponga aquí, yo quiero expresar la potencia obtenida en este test de Wingate, la quiero expresar en función del sexo y del peso, es decir, Wingate, a ver, lo voy a escribir en negro, la potencia obtenida en el test de Wingate, yo lo quiero expresar como un valor B, ¿vale? Que es la ordenada en el origen, pero ahora expresado en función de A1 por el peso, ¿vale? Del individuo más A2 por el sexo del individuo, ¿vale? Entonces, esta sería la regresión. Tengo una variable explicada, que es la variable Wingate, y tengo, ¿vale?, dos variables explicativas, que son tanto sexo como peso. Bien, sexo es una variable de tipo cualitativo, ¿vale? Entonces el sexo es cualitativo. Y el peso es cuantitativo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque tengo una variable de tipo cualitativo, ¿vale? ¿Cuál es lo que tengo que calcular ahora? Pues lo que tengo que calcular ahora es cuánto vale B, cuánto vale A1 y cuánto vale A2. ¿Cuáles son esos valores? ¿Vale? Pues venga, vamos a ir a ello. Entonces, para calcular B, A1 y A2, vamos a hacer lo siguiente. Pues lo que tenemos que hacer es, nos venimos aquí, estadísticos, ajuste de modelos, modelo lineal. Estadísticos, ajuste de modelo, modelo lineal. Bien, entonces lo seleccionamos, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, le vamos a dar el nombre de regresión, ¿vale? Y ahora tenemos estos dos cuadritos a izquierda y a derecha, que es donde tenemos que localizar las variables explicadas y las variables explicativas. Entonces, como variable explicada tenemos Wingate. Entonces, lo ponemos y punto. Simplemente haciendo doble clic arriba. Y ahora tenemos que seleccionar cuáles son las variables explicativas. Y las variables explicativas son hacer doble clic, os sale el sexo y ahora más, hay que poner el signo más, ¿vale? Porque las variables explicativas van sumando por más el peso, ¿vale? Más el peso. Entonces, ya lo tengo, le doy a aceptar. Bien, y me sale lo siguiente, me sale, pues, el valor de los coeficientes A1, A2 y B. ¿Quién es el valor de B? Pues el valor de B siempre lo cogemos donde pone coeficientes, ¿vale? Aquí en la primera columna, porque la primera columna, que es donde pone estimate, son los valores estimados de esos coeficientes. Entonces, empezamos con el primero. El primero es intercept. Intercept hace referencia al valor de B. Y ese valor de B es igual a 84,979.
Entonces ya tengo la ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen vale 84.979. Bien. Seguidamente, pues tenemos, vamos, el sexo. El sexo, pues lo que tenemos, lo que me está dando es el valor de A sub 2. Entonces, ¿quién sería A sub 2? Pues A sub 2 es el coeficiente que va acompañando al sexo. Y si veis es 199,49. Vamos a ponerle 200 y lo redondeamos, ¿vale? Y finalmente, pues ya tenemos el sexo, el peso, el coeficiente que va acompañando al peso, que es A sub 1, que es igual a 6,926. Este podemos también redondearlo, el valor de B lo podemos redondear a 85. El que no quiera redondear, pues nada. De manera que ya tenemos nuestra recta de regresión, que sería, pues vamos a redondear este a 6,93. La ecuación de regresión sería la siguiente, sería la potencia obtenida mediante el test de Wingate es igual a la ordenada en el origen B, que es 85 más el coeficiente que va acompañando al peso, que es 6,93 multiplicando al peso más 200 multiplicando al sexo, ¿vale? Entonces ya tenemos la ecuación, el modelo de regresión que me liga la potencia con el peso y con el sexo del individuo, ¿vale? ¿Bien? Perfecto. Venga, vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es ver si realmente esos coeficientes A sub 1, B, A sub 1 y A sub 2 son significativos. ¿Qué significa que sean significativos? Que son significativamente distintos de 0. Los que más nos importan, el B no nos importa, porque el B a nosotros no nos afecta para nada, porque al final el B es la ordenada en el origen y es algo que no nos afecta. Lo que realmente nos interesa son el valor de A sub 1 y el valor de A sub 2, ¿vale? Entonces vamos a ver si A sub 1 y A sub 2 son significativamente distintos de 0. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver los p-valores asociados. Entonces, nosotros vamos a hacer los siguientes test. Vuelvo a repetir, para saber si A sub 1 y A sub 2 son significativos. Entonces, los test que vamos a hacer, pues son los siguientes. Nosotros decimos, el primer test es ver si el coeficiente que va acompañando al sexo, ¿vale? El coeficiente que va acompañando el peso es igual a 0 o por el contrario, este coeficiente es distinto de 0, ¿vale? Ese es el primer test asociado al coeficiente A sub 1. El segundo test es el test asociado al coeficiente A sub 2, que sería A sub 2 igual a 0 frente a A sub 2 distinto de 0. Entonces ya tengo los dos contrastes asociados a los coeficientes A sub 1 y A sub 2. Vamos a ver cuál es la solución de estos contrastes. ¿Cómo sabemos cómo resolver estos contrastes? Pues para saber cómo resolver estos contrastes nos tenemos que ir a la última columna, y tenemos que ver los p-valores asociados a cada uno de esos coeficientes. Empezamos con el A sub 1, que es el del peso. Si vemos el p-valor asociado al peso, pues tiene este contraste, tiene un p-valor asociado igual a 0.00427, ¿vale? Bien, cuando tengo un p-valor, lo que tengo que hacer es comparar ese p-valor con el nivel de significación. ¿Cuál es el nivel de significación? Pues alfa es el nivel de significación y este alfa nosotros siempre lo ponemos igual a 0,05. Entonces lo que hacemos es comparar el p-valor
con 0,05. Entonces, voy a compararlo, voy a ver quién es mayor y quién es más pequeño. Entonces veo claramente que 0,00427 es más pequeño que 0,05. Pues si 0,00427 es más pequeño que 0,05, a lo que llego es, lo que tengo que hacer es rechazar la hipótesis nula, rechazar h sub 0, de manera que el coeficiente que va acompañando al peso es significativamente distinto de 0, es decir, este 6,93 es significativamente distinto de 0, es decir, tiene que permanecer en el modelo, ese 6,93, ¿vale? Entonces vemos que ese coeficiente tiene que permanecer en el modelo, es decir, el peso afecta de manera significativa a la puntuación obtenida en el test de Wingate, ¿vale? Entonces tengo que el peso afecta de manera significativa. Vamos con el segundo contraste. El segundo contraste va asociado al valor 200. Aquí no vale salirme con un cuñadismo diciendo, bueno, como 200 es mucho más grande que 0, entonces me lo quedo. No, esto va de otra manera. La única manera que tenemos para saber si un coeficiente es significativamente distinto de 0 es haciendo el contraste de hipótesis asociado. Y para hacer este contraste de hipótesis asociado, tengo que fijarme en el p-valor del mismo, ¿vale? Bien, entonces, pues cojo y me voy al p-valor de este contraste. Y el p-valor de este contraste es de, este p-valor es igual a 0,00427. Y establezco el mismo mecanismo de decisión. Tengo que ver si ese p-valor es más pequeño que 0,05 o mayor. Entonces veo que este p-valor es más pequeño que el nivel de significación. Entonces, por lo tanto, vuelvo a rechazar la hipótesis nula. De manera que el coeficiente A sub 2 es significativamente distinto de 0. Entonces tengo que tanto el coeficiente A sub 1 como el coeficiente A sub 2 son significativamente... ¡Ay, que no me pinta! A ver. No, no me pinta. Bueno, no sé qué pasa. Son significativamente distintos de 0. ¿Vale? Bien, entonces ambos tienen que permanecer en el modelo. Entonces nosotros dejamos así el modelo tal cual. Expresamos la potencia obtenida en el test de Wingate como 85 más 6,93 multiplicado por el peso más 200 multiplicado por el sexo. Bien. Nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasaba en las prácticas, y es que el sexo es una variable de tipo cualitativo, con dos niveles, que son hombre y mujer. Entonces, ¿cómo multiplicamos el sexo, que es algo cualitativo, que es una palabra, que hombre o mujer, por 200? Esto no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué hace R? Pues R al final lo que hace es transformar esa variable sexo en lo que conocemos como una variable dummy, ¿vale? Una variable que únicamente tiene ceros y unos. Entonces, ¿cómo transforma este sexo, ¿vale?, en una variable dummy? Pues hace lo siguiente. Coge un nivel, lo establece como base y le asigna el número 1. Y al otro nivel, que no es base, le asigna el 0. ¿Quién sabemos quién es base y quién no es no base? Pues bien, para saber quién es base, nos tenemos que ir aquí. Y veis que pone una señalita, y esta señalita es t.mail. Esa señal de t.mail me está diciendo quién es el base. Entonces, el nivel que está utilizando como base es el hombre. Entonces, el hombre es base. Esto significa que al hombre le da el valor 1, ¿vale? Y a mujer le da el valor 0. El valor 0. ¿Vale? Entonces él construye una variable numérica de manera que al hombre
En lugar de ponerle male, le pone un 1 y a mujer, en lugar de ponerle female, le pone un 0. ¿Para qué nos vale esto? Pues esto a nosotros nos va a valer para las predicciones. Vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, predecir, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a predecir, a ver si tengo por aquí alguno, no he puesto ninguno. Bueno, no he puesto ningún ejemplo. Pues vamos a predecir, por ejemplo, la potencia obtenida en el test de Wingate para un hombre cuyo peso es de 82 kilos, ¿vale? Entonces, si tenemos un hombre cuyo peso es de 82 kilos, ¿cuál es la predicción? Pues la predicción para ese hombre sería, pues, Wingate, la puntuación obtenida en el test de Wingate sería igual a 85 más 6,93 por el peso son 82 kilos más 200 por 1. ¿Por qué ponemos un 1? Porque como es hombre, ya hemos visto que R ha cogido como base a los hombres. Entonces, como ha cogido como base a los hombres, a esos son a los que les tenemos que dar el 1, ¿vale? Entonces, la predicción para un hombre que pesa 82 kilos sería, pues, 85 más 6,93 por 82 más 200. Y esto me da, pues, una puntuación obtenida en el test de Wingate de 853,26 vatios. ¿Vale? De 853,26 vatios. Si, por ejemplo, ahora quiero hacer la predicción de un hombre que pesa 79 kilos, ¿vale? Igual que antes, pero ahora un hombre que pesa 73 kilos, pues este 200 por 1 lo tengo que conservar porque sigue siendo un hombre, este 85 también, y aquí lo único que tendríamos que poner sería 79. De manera que en este caso la predicción sería de 832,47 vatios. ¿Vale? Con 47 vatios. Entonces, esta sería la predicción. Para el caso de los hombres. Entonces, para el caso de las mujeres ya cambia. ¿Por qué? Porque ya no tengo 200 por 1, ya tengo que poner 200 por 0. Por ejemplo, vamos a calcular la predicción de la potencia obtenida en el test de Wingate para una mujer cuyo peso sea 62 kilos. Entonces, en este caso, vamos a trasladar todo esto. Entonces, para el caso de una mujer, tenemos que la puntuación obtenida en el test de Wingate sería 85 más 6,93 por 62 más 200, y ahora en el caso del sexo pues sería por 0. De manera que la puntuación obtenida en el test de Wingate sería de 514,66 vatios. ¿Vale? Esa sería la predicción que establece este modelo para una mujer cuyo peso sea de 62 kilos. Es decir, yo tengo que en el caso de los hombres, la puntuación obtenida en el test de Wingate, la predicción que utilizamos es la siguiente, sería 85 más 200 por 1. 200 por 1 son 200, 200 más 85 sería 285 más 6,93 por el peso, ¿vale? Esa sería la predicción que hacemos para a ver, voy a hacer esto un poquito más pequeño, en el caso de el hombre,
En el caso de las mujeres, la predicción sería lo siguiente, sería la puntuación obtenida en el test de Wingate sería, ahora tengo 85 también, ¿vale? Más 200 por 0. 200 por 0 son 0, 0 por 200, 0 más 85 son 85, entonces sería más 6,93 por el peso, ¿vale? Por el peso. Entonces, ¿qué ocurre? Si veis las dos ecuaciones, la diferencia que tenemos está en la ordenada en el origen. En la ordenada en el origen. Que una es, en el caso de los hombres, sería 285 unidades, en el caso de las mujeres sería de 85. Tenemos una diferencia ya de partida entre hombres y mujeres de 200 vatios. 200 vatios más en el hombre que en la mujer, ¿vale? Bien, podríamos haber hecho, que eso a mí se me ha olvidado antes, pero ahora lo vamos a hacer una gráfica de todo esto. Vamos a hacer el diagrama de dispersión, pero vamos a hacer el diagrama de dispersión para hombres y para mujeres. Entonces, para ello os vais a gráficas, diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Y entonces, vais a coger como variable X, que es la variable de tipo explicativo, vamos a coger el peso y como variable Y, que es la variable explicada, vamos a poner la puntuación obtenida en el test de Wingate. En lugar de hacerlo sin grupos, todos mezclados, vamos a hacer una gráfica por grupo. Entonces seleccionamos gráfica por grupos y ahí seleccionaréis el sexo, ¿vale? Le dais a aceptar, le dais a aceptar y finalmente pues nos sale, a ver que yo la tengo por aquí guardada la gráfica, os tiene que salir una gráfica, a ver, si la tengo yo por aquí, que yo la había hecho ayer, es que no veo la gráfica ahora, pero os tiene que quedar y no puedo mover R porque, qué rollo. A ver si lo tengo en las prácticas, esperaros, no puedo moverlo. No me la tengo aquí bajada. Bueno, lo hacéis y quien tenga problema, de verdad que me lo diga, quien tenga problema para ver esa gráfica. Pero queda una gráfica muy chula, a ver si en el escritorio. No lo veo. No la veo ahora. No. Bueno, tiene que salir una gráfica muy chula. Salen las dos rectas, ¿vale? Tiene que salir las dos rectas. Qué coraje me da esto. Ahí no sé dónde la he puesto la gráfica. Aquí la tengo. Ahora, ya está. Ya la tengo. Isma, por Dios. Vale, entonces os tiene que salir esta gráfica. Si veis, esta es la recta de regresión de las mujeres, la azul, ¿vale? Estos son los puntos de las mujeres. Se me había olvidado, para que os salga esta línea, para que os salga estas líneas rectas, en gráficas, diagrama de dispersión, ¿vale? Escogéis como la variable X el peso, Wingate. Tenéis que poner línea de mínimos cuadrados, ¿vale? Tenéis que seleccionar en opciones líneas de mínimos cuadrados y así si os salen las dos rectas. Bien, entonces os tienen que salir estas dos rectas. Si veis la recta del hombre, claramente se ve que la potencia es mucho más alta que en el caso de las mujeres, ¿vale? Veis que la potencia se queda por debajo. Bien, y que esta diferencia pues es prácticamente de 200 vatios. Esa diferencia es de 200 vatios. Bien, vamos a ver qué interpretación le damos a ese 6,93, ¿vale? A este 6,93, que es la ordenada en el origen, este 6,93. Vamos a ver. ¿Por qué no me pinta? 6,93 y este 6,93.
Bien, en el caso de las mujeres, ¿qué significa ese 6,93? Pues en el caso de las mujeres, ¿vale? En el caso de las mujeres, aquí lo tenemos explicado en la teoría, este 6,93 significa lo siguiente. Si una mujer incrementa 1 kilo de su peso, la potencia obtenida en el test de Wingate se incrementa en 6,93 unidades. Vuelvo a repetir, si el peso de una mujer se incrementa en 1 unidad, es decir, por ejemplo, pasa de 58 kilos a 59 kilos, la potencia obtenida en el test de Wingate se incrementa en 6,93 vatios, ¿vale? Bien, vamos a ver qué pasa en el caso del hombre. En el caso del hombre, pues lo mismo. Si el peso del hombre se incrementa en 1 unidad, la potencia obtenida en el test de Wingate se incrementa en 6,93 vatios. Es decir, si un hombre pasa de 89 kilos a 90, la potencia aumenta en 6,93 vatios. ¿Vale? Bien, ¿lo comprendemos todo? Bien. Entonces, la diferencia que hay entre las dos rectas es una diferencia de la ordenada en el origen, que la ordenada en el origen, si lo veis aquí, vemos que en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, el caso de los hombres se queda por encima con respecto a las mujeres y viene reflejada en la ordenada en el origen, ¿vale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a validar este modelo. Siempre para validar los modelos, pues lo que tenemos que hacer es comprobar si los residuos asociados a dicho modelo siguen una distribución normal. Entonces vamos a ver si los residuos asociados a dicho modelo siguen una distribución normal. ¿Cómo conseguimos los residuos del modelo? Pues para conseguir los residuos del modelo, pues nosotros vamos a utilizar la función residuals. Entonces nos venimos aquí al Commander, bien, estamos aquí y nosotros a nuestro modelo de regresión le habíamos llamado también regresión y entonces vamos a teclear residuals y entre paréntesis regresión. Bien, le damos a ejecutar y ahí tenemos los 30 residuos. Ahí tenemos los 30 residuos, ¿vale? Para no arrastrar residual, paréntesis, regresión, vamos a darle un nombre. Entonces vamos a llamarle regresión. Entonces decimos residuos, perdón. Entonces decimos que residuos es igual a residuals y entre paréntesis regresión. Vale, entonces tecleamos residuos igual a residuals y entre paréntesis regresión. Y ya tenemos los residuos, vale. Y ahora pues nos planteamos el siguiente contraste de hipótesis. La hipótesis nula para validar el modelo. Validación del modelo es comprobar que esos residuos siguen una distribución normal. Entonces decimos H sub 0, los residuos siguen una distribución normal, frente a H sub 1, los residuos no siguen una distribución normal. Bien, tengo 50 datos, tengo pocos datos, entonces el test que tenemos que utilizar es el test de Shapiro. Shapiro-Wilk, ¿vale? Porque tengo 30 datos, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar el test de Shapiro. Vamos, pero que si utilizáis Lilly Effort entre 30 y 50, ya os digo que tampoco hay mucho problema. Como hay 30, como estamos ya en el límite, vamos a utilizar Shapiro, ¿vale? Bien, ¿cuál es la función que va asociada a Shapiro? Pues es la función Shapiro.test, ¿vale? Shapiro.test. Entonces nosotros vamos a primero cargar cargar el paquete donde están
los test, que es library NORTEST, ¿vale? Entonces ponemos aquí library y entre paréntesis NORTEST, le damos a ejecutar, ya lo tenemos cargado el paquete y ahora utilizamos la función shapiro.test. Entonces tecleamos shapiro.test y entre paréntesis los residuos. Bien, esto lo que estamos haciendo es el contraste de hipótesis de normalidad de Shapiro asociado a los residuos. Le damos a ejecutar y esta salida me devuelve tanto el valor del estadístico, que es 0,95838, como el p-valor asociado al contraste. Y entonces vemos que para este contraste de hipótesis el p-valor es igual a 0,2814. Entonces, seguimos el procedimiento que seguimos en todos los contrastes de hipótesis, que es comparar ese p-valor con el nivel de significación. El nivel de significación siempre fijo y vale alfa igual a 0,05. Entonces, como vemos, este p-valor, que es 0,2814, es mayor que el nivel de significación 0,05. Pues cuando el p-valor es mayor que el nivel de significación 0,05, no tengo ningún motivo para desconfiar de la hipótesis nula, ¿vale? Entonces veo que los residuos siguen una distribución normal y por lo tanto hemos validado nuestro modelo de regresión. Ya lo tenemos validado, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos validado dicho modelo de regresión. ¿Algo más que tengamos aquí? Nada. Bien, entonces ya tenemos validado nuestro modelo de regresión. También, más cosas que podemos ver de la regresión. Bien, ¿cuánto de bueno es el modelo? ¿Cuánto de bueno es el ajuste? ¿Cuánto de bueno es el ajuste? Entonces, para ello, pues nosotros vamos a ver aquí en el modelo de regresión, nosotros podemos mirar para saber cuánto de bueno es el ajuste, para saber la bondad de dicho ajuste, cuánto vale el coeficiente de determinación, bueno, que es lo mismo cuánto vale R cuadrado. Entonces, en este caso, esto es para ver la bondad del ajuste. Entonces, decimos bondad del ajuste. Entonces, nosotros miramos el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, y vemos que para mirar ese R cuadrado nosotros tenemos que mirar aquí donde pone Adjusted R Square, ¿vale? Y vemos que es de 0,8346. Bien, en clases anteriores de teoría habíamos visto cuáles son los niveles, ¿vale?, de este valor del coeficiente de determinación. No hay coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿vale?, sino en total solamente el coeficiente de correlación lineal de Pearson lo podemos ver 2 a 2. Entonces nosotros vemos que este ajuste pues es bastante bueno, ¿vale? Muy bueno este ajuste, muy bueno. Entonces, pues vemos que en realidad pues este modelo de regresión múltiple pues, funciona, ¿vale? Funciona. Ahora, hemos dicho que este es el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación lineal de Pearson solamente se puede calcular 2 a 2. Pues solamente lo podemos calcular de 2 en 2 variables. Y, por ejemplo, pues nos podemos venir para calcularlo aquí. Decimos estadísticos, resúmenes, matriz de correlaciones. Y pues elegimos el peso y la puntuación obtenida en el test de Wingate. Si veis, lo que no nos aparece
¿vale? Es el sexo, ¿por qué? Porque es una variable de tipo cualitativo. Y entonces en este caso, pues me da que el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre Wingate, puntuación obtenida en el test de Wingate, y el peso es igual a 0,85, que también es bastante alto, ¿vale? Entonces, en el caso en el que tengamos dos variables de tipo cuantitativo, podemos calcularle el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las dos. Entonces, como en este archivo solamente tenemos dos variables cuantitativas, que son puntuación obtenida en el test de Wingate y peso, podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson de las dos. El coeficiente de correlación lineal de Pearson no se puede calcular para variables de tipo cualitativo. Ese es otro coeficiente, que es el coeficiente de Spearman. Spearman, ¿vale? Cuando tenemos alguna variable de tipo cualitativo. Pero si tenemos variable de tipo cuantitativo, es el de Pearson. Pero en ese modelo de regresión lineal múltiple sí puedo calcular el coeficiente de determinación. Y este coeficiente de determinación, ¿vale?, me lo da el modelo y veo que es un coeficiente de correlación R cuadrado que es bastante alto, es de 0,8346. Entonces, por lo tanto, el modelo está validado, ¿vale? Y este modelo, por ese coeficiente de determinación que es muy alto, pues tiene una bondad de ajuste bastante alta también, ¿vale? Bueno, pues hoy he acabado la clase de teoría, también de estas semanas tan extrañas, pero bueno, espero que volvamos a vernos pronto, nos veamos por la facultad y qué gana de sala de musculación y de correr por ahí por el campo. Así que bueno, chavales, cuidaos mucho, un besito muy fuerte y nos vemos. Un beso a todos.